El reciente incendio en el polo industrial de la zona de Ezeiza volvió a poner sobre el tapete el nombre de una empresa que nos retrotrae a un episodio oscuro ocurrido hace 11 años que le costó la vida a 12 personas. Nos referimos a Iron Mountain y al incendio de su depósito en la zona de Barracas en el mes de febrero del año 2014. Ante la certeza que no fue un hecho fortuito, se hace preciso ahondar en las conductas de empresas multinacionales íntimamente ligadas al poder financiero internacional, que subordinan a la política local en beneficio de sus intereses de clase. Quédate a conocer los detalles de aquel hecho que no puede quedar en el olvido. La mañana de ese miércoles 5 de febrero, una ciudad semivacía por la temporada veraniega se despertó con una señal de alarma. Pavoroso incendio en un depósito en Barracas. En la intersección de las calles Jovellanos y Quinquera Martín, la firma Iron Mountain tenía un depósito de almacenamiento de documentación comercial. La magnitud del hecho hizo que acudieran varias dotaciones de bomberos de los cuarteles de la zona y alrededores. Mientras combatían las llamas que se extendían en un espacio amplio de 50 metros por 100, con llamas a una altura de 10 metros, se derrumba uno de los muros laterales, apartando a quienes combatían el incendio. 9 personas fallecieron en el lugar. Pedro Barícola, Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo Dey, Anaí Garnica, Massimiliano Martínez, José Luis Méndez, Juan Monticelli y Damián Vélez. Hubo un herido, Facundo Ambrosi, trasladado al hospital Argerich en gravísimo estado. Algunos indicios hacían suponer que el fuego había sido provocado en manera intencional. Además de pericias locales, pesó en las consideraciones los extraños antecedentes de la empresa. Hermann Naus, su fundador, compró una mina agotada ya en desuso en 1936 en la ciudad de Livingston, perteneciente al estado de Nueva York. Durante años la utilizó para el cultivo de hongos. En 1951, momento de un pico alto de la Guerra Fría, alguien le pidió guardar allí documentación de su empresa para resguardarla de un posible conflicto nuclear. Así, surgió un nuevo uso para ese espacio y el nacimiento de una empresa que brindó ese servicio más adelante en 5 continentes. 156.000 empresas guardaban en diferentes depósitos de Iron Mountain archivos molestos por razones de espacio, pero en la gran mayoría encontraron sitio para guardar ahí material comprometedor vinculado a evasión de impuestos, lavado de dinero y otros delitos económicos. Después de saber este origen de la empresa, recordemos algunas referencias de esa Argentina del año 2014. Las multinacionales compraban dólares en grandes proporciones en el mercado paralelo, pagando precios superiores a los aconsejados. Estaban tratando de provocar una corrida cambiaria. En forma paralela, las cerealeras retenían la cosecha en silobolsas esperando que la escasez de divisas obligara al gobierno a devaluar. Un mes antes, el Banco Central allanó oficinas bancarias en busca de documentación probatoria de las corridas. La UFI, el organismo encargado de combatir el lavado de dinero, allanaba empresas encontrando que muchas de ellas conocían anticipadamente la visita. Se conoció posteriormente que 29 causas guardaban documentación en Iron Mountain, de la que decían no tener copia. En el incendio se perdió el 86% de la documentación del Banco Patagonia, el 50% del HSBC, costumbre tilinga de leer como en inglés las siglas de bancos que tienen iniciales, el 45% del supermercado Jumbo, el 30% de los archivos de Pago Fácil, empresa vinculada al grupo Macri, el 90% de los archivos del JP Morgan, el 50% del Banco Paribas y cantidades no especificadas de Monsanto y el Excel Group. En el informe que el Ministerio Público le pidió a cada empresa, resulta muy curiosa la documentación aportada por Sideco Americana, empresa del grupo que del por entonces jefe de gobierno y futuro presidente de la República. La empresa de Macri en el primer renglón decía: coima general
Ejesur Electrónica de Perú, y en el tercer renglón hacía referencias a Panamá, cuando todavía no teníamos ninguna noción de la faide de los Panama Papers. Es sorprendente la mala suerte, y consideren encomilladas estas últimas dos palabras, que tuvo la empresa esa en los últimos años con los incendios. En marzo de 1997, en Nueva Jersey tuvo 3 incendios simultáneos los días 7, 10 y 20 de ese mes. El 11 de julio del 2006 se incendió la sucursal de Ottawa en Canadá. Las llamas parecían haber cruzado el océano, ya que un día después se incendió la sucursal de Londres. Ahí trabajaban más de 200 bomberos, considerándose el segundo incendio más importante en magnitud de la historia de la ciudad. El 4 de noviembre del 2011 ardió la sucursal de Aprilia, en Italia, todos antecedentes del sucedido en Buenos Aires. Luis Díaz Gauna, comisario de bomberos, manifiesta que la velocidad del fuego y otros indicios le permiten afirmar que ahí hubo un prendido intencional. Inspecciones realizadas en el año 2008 afirman que se había solicitado la clausura del lugar. Las estanterías llegaban hasta el techo, referencia expresamente prohibida. El calor intenso derritió las estructuras que sostenían ese techo y el peso del mismo derrumbó el muro. Francisco Cabrera era por entonces ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires. En su actividad privada había estado vinculado a las AFJP, que intentaron llevar adelante las jubilaciones privadas, y al holding relacionado con el HSBC. En su cargo en el gobierno de la ciudad, que tenía a Mauricio Macri como jefe de gobierno, fue impulsor del Distrito Tecnológico, un área de la zona sur de la ciudad que otorgaba facilidades y exenciones impositivas a empresas de software y hardware que permitieran un avance de la tecnología. Iron Mountain fue una de las empresas que recibió exenciones, aunque resulta bastante inexplicable hallar cuál es el aporte a la tecnología de un galpón que sirve para guardar papeles. En un documental, En cumplimiento del deber, ese es el título, el autor es Jorge Gajero, del cual extrajimos gran parte del material para este video, Hernán Arbizu relata el funcionamiento de las empresas offshore. Son entidades creadas en guaridas fiscales que a través de ocultamientos y opacidad buscan la evasión de impuestos. Relata que es muy difícil, casi imposible, poder seguir la trazabilidad de los movimientos de dinero y quién o quiénes son sus dueños. Es un método que motoriza la fuga de divisas que pasan a engrosar los registros contables de la deuda pública que paga el conjunto de la población, aceptando ajustes que significan menos salud, menos educación, entre otros aspectos. Él acepta que fue ese su trabajo durante 25 años como ejecutivo de cuentas de la banca Morgan, el manejo y la captación de clientes especiales para facilitarles esa operatoria. La cifra mínima que se les exigía para calificar en ese lote de clientes era de $25 millones y provenían de clientes de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. El banco brindaba su estructura para ocultar activos con la consecuente merma de los impuestos correspondientes. Hay serias estimaciones que hacen suponer la existencia de $400.000 millones de argentinos en el exterior. Cuando soportamos en la vida cotidiana el recorte de fondos de partidas que nos quitan derechos para eliminar el déficit fiscal, nos preguntamos qué sería de nosotros si el Estado, en lugar de reducir los egresos, contara con estos valores para aumentar los ingresos. En el ambiente de la banca internacional se mencionaba irónicamente que la operatoria de captación de clientes, conocida como Prospecting Big, en la Argentina era como pescar en un tanque de agua. Hervé Falciani, ex empleado del HSBC, extrajo entre el 2006 y 2008 información referida a 130.000 clientes de esa sucursal suiza que terminaron en poder de autoridades tributarias francesas. Estas terminaron compartiendo datos con sus pares de Italia, España y Argentina. Así la AFIP accedió a más de 4.000 cuentas argentinas, de las cuales solo 125 eran fondos declarados. Esto generó una denuncia del organismo estatal contra la entidad bancaria y sus clientes, que pueden mencionarse a empresas del Grupo Clarín, Cablevisión, Multicanal, Edesur, Loma Negra, Bridas y La Serenísima. En el año 2015,
El Congreso, con mayoría de un gobierno que terminaría su mandato sobre finales de ese mismo año, pone en funcionamiento una comisión investigadora de las irregularidades de esta naturaleza. La resolución le suspende al HBC la posibilidad de hacer transferencias al exterior, le hace cambiar el sistema de registros contables para hacerlo previsible. Los diputados integrantes de la comisión consultan concretamente a los directivos del grupo si la documentación requerida tiene backup en su poder o se ha quemado en Iron Mountain. Piden disculpas y manifiestan sí tener en su poder la documentación solicitada. Con subterfugios leguleyos difieren esta entrega y está a la vista otro camino para llegar al superávit fiscal, aumentando los ingresos que se esfuman a través de la evasión. Posteriormente, el cambio de signo político que sucedió sobre finales de ese 2015 interrumpió la continuidad de esas investigaciones, quedando toda la movida como parte de la historia y un nuevo intento fallido contra los centros del poder económico. Testimonios de bomberos sobrevivientes dan cuenta que en el escenario posterior a la desgracia se hallaron fragmentos de papeles quemados parcialmente en los que se podía leer dos palabras: lavado premium. Las pericias dan cuenta que hubo dispositivos eléctricos que se conectaban a la llave de encendido de la iluminación del lugar, que al encender la luz a las 6 de la mañana con la llegada del primer personal, en paralelo los cables aumentaban de temperatura iniciando la quema de papeles en distintos puntos del depósito. 2 horas después, el incendio se hacía incontrolable. Además, en la emergencia no funcionaron los sistemas propios de la empresa contra incendios. Se comprobó que los tanques de agua destinados al sistema preventivo estaban vacíos. El 17 de febrero, después de 12 días de agonía en el hospital Argerich, muere Facundo Ambrosi. Fue la 10ª víctima, aunque no sería la última. Aquellos que removieron los escombros dicen que no van a poder olvidar nunca los gritos desesperados que escucharon. Ni los participantes del operativo ni los familiares de los caídos recibieron apoyo psicológico alguno. 1 año y medio después de sucedido el hecho, la hermana de uno de los bomberos caídos recibe por primera vez un llamado de una funcionaria de defensa civil del gobierno de la ciudad para saber cómo estaban. Recibió la respuesta que imaginamos. 2 años después, Diego O'Neill, que había sido quien sacó a Ambrosi de la trampa de escombros, puso fin a su depresión quitándose la vida. Poco antes, Mario Colantonio había tomado una decisión similar. De ahí que, en coincidencia con el grupo de familiares, este canal considere en 12 el número de muertes. La justicia, que suele acompañar a los centros de poder económico en la Argentina, le dio la espalda al tema, dejando a los responsables sin condena. Diferente criterio habían tenido para suministrarle a la legislatura de la ciudad el material necesario para la destitución de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno que pagó con su cargo las consecuencias del incendio de Cromañón. Con respecto al resarcimiento económico, no hay cifra suficiente que compense la pérdida de un ser querido, pero la empresa, obrando con mala fe, llamó a los pocos días del hecho a los familiares para que pasen a cobrar el seguro. Todavía en el punto alto del duelo, cobraron casi sin mirar la cifra percibida, y entre la documentación estaba intercalada una renuncia a litigar en el fuero penal. Esto les impediría ser querellantes a futuro, aun cuando considerasen que percibir un monto superior al lesivo que cobraron y donarlo a cuarteles de bomberos voluntarios, por ejemplo. Era la empresa la que, abusando de la buena fe de gente de barrio en pleno duelo, contra una multinacional con presencia en 5 continentes. La Agencia de Control de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, a cargo del ex militar Juan José Gómez Centurión, era por entonces un organismo descentralizado, que fue la manera elegida de cortar hacia arriba las responsabilidades emergentes. La justicia cómplice determinó que el local estaba bien habilitado, que las pericias de intencionalidad que acusan el salvataje eximen a la Municipalidad de Buenos Aires de toda responsabilidad. Un agravante más fueron las persecuciones y amenazas surgidas de sectores cercanos a Gómez Centurión para que cesen los reclamos por responsabilidad penal. El padre de uno de los fallecidos recibía mensajes de SMS en su celular con este texto significativo:
Lee con mucho cuidado, Pascualito, porque este mensaje es tu oportunidad. Ya se te advirtió y seguiste con tu actitud de superhéroe. No seas boludo, te tenemos en la mira. Vos no nos ves, pero nosotros estamos en todos lados y en ninguno. Basta de notas en los medios, ¿eh? El portón levadizo donde guardás tu autito blanco tarda 38 segundos en bajar. Contalos. ¿Sabés cuántas cosas pueden pasar en ese tiempo? Te lo dejamos librado al azar. Tus amigos de la prensa no van a estar allí. La victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del año 2015 y el manejo de la justicia que hizo a través de su operador judicial Pepín Rodríguez Simón terminó de consolidar la impunidad. Ya en lo referente a la lucha contra la evasión y el lavado de dinero, el presidente Macri removió a toda la UFI, la agencia de control destinada a tal efecto. Como una verdadera burla, designó a Gabriel Martino, presidente del HSBC, que hasta el 10 de diciembre fuera investigado, como investigador para impedir la operatoria de lo que se lo acusaba, algo así como poner a un zorro a cuidar el gallinero. Este decide levantar la querella y condonar la multa. A partir de allí se instrumentó todo un sistema financiero al servicio de la especulación y la fuga de capitales. Se toma un crédito de 45.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional y no hay referencia alguna del destino de esos fondos, que salieron al exterior a través de maniobras como la que se mencionan. Quedaron definidas las identidades de los 12 muertos, incluyendo los 2 suicidios y 7 heridos. En los cuarteles de bomberos hay espacios vacíos de gente que aportó su vida creyendo que iba a salvar la de otros. En realidad, lo que sufrieron fue la consecuencia directa de esta operatoria. No perdones, no olvides, nosotros tampoco lo haremos.